Buenos días a todo el mundo. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Emilio Nieto, director general del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible, el CNH2. Emilio cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo y gestión de proyectos europeos, internacionales de I+D+I, en sectores clave como la energía, la ecoinnovación, que nos contará un poco de qué se trata esto, los procesos industriales y las materias primas. Además, en su labor como evaluador experto para la Comisión Europea, ha trabajado en el impulso de tecnologías y modelos de negocio innovadores a nivel internacional. Su perfil combina una sólida experiencia técnica con una clara orientación estratégica y desarrollo empresarial en el ámbito industrial. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros hoy, Emilio. Bienvenido. Muchísimas gracias, Bill, José Luis, un verdadero placer compartir este ratito con vosotros. Estamos encantados y como siempre contamos, nos gusta contar no solamente la parte técnica de tus conocimientos, también queremos que la gente conozca a la persona y su carrera. Entonces, tú tienes una carrera muy sólida que combina ciencia, industria, innovación. Cuéntanos cómo fue el camino que te llevó de trabajar en materias avanzadas, ingeniería, a liderar el Centro Nacional del Hidrógeno. Pues sí, os cuento porque ha sido bastante curioso, ha sido una prueba real de economía circular, como digo yo, ¿no? Porque es verdad que, bueno, yo cuando empecé yo siempre tenía claro, de hecho además era algo que yo hablaba con mi mujer, cuando yo tengo dos hijos y cuando hablábamos en las comidas o en las cenas yo le decía a mi mujer, nuestros hijos van a ser de ciencias y me decía, ¿y tú cómo vas a saber eso? Y digo, pregúntale algo y ya verás cómo te argumentan y en base a esa argumentación, bueno, pues a mí me pasaba algo parecido, ¿no? Yo siempre he tenido cierta predilección por la parte, digamos, más científica o tecnológica y sobre todo no tanto por la parte teórica, sino la parte práctica, ¿no? Intentar de alguna manera, pues aprovechar esos conocimientos para poder aportar un granito de arena, ¿vale? Porque al final son muchos los que sumamos y al final entre todos pues conseguimos que algo avance, ¿no? Y así empecé, bueno, pues al final, igual que podía haber hecho física, matemáticas, pues acabé en química, acabé especializándome en química orgánica, intentando desarrollar unos sistemas que, bueno, yo recuerdo que me ponía gafas, me ponía una máscara porque eran sistemas a alta presión y reacciones con tamaños muy pequeñitos de química orgánica, ¿no? Y al final, bueno, pues me surgió una oportunidad en el Instituto de Cerámica y Vidrio de atacar lo que es la otra parte inorgánica, ¿no? De materiales, y me pareció muy interesante y bueno, pues ahí empecé el doctorado. Me doctoré en materiales electrocerámicos basados en titanatos, circonatos de plomo, que eran unos compuestos que están dentro de los transductores, y esos transductores pues permiten entrar y aplicar en determinadas aplicaciones y bueno, pues cuando acabé me di cuenta, vamos, al minuto cero, de que aquí en España la carrera científica, pues oye, es bastante complicada, ¿no? Yo creo que al final personas que son muy activas, como puedo considerarme yo, pues el hecho de ser, llámale funcionarios de la ciencia, ¿no? Pues al final valoras publicaciones, valoras el ir a muchos congresos, pero realmente no te valoran el que colabores con una empresa a darle una solución tecnológica, ¿no? Que hagas una patente, por ejemplo, y que la patente la transfieras, ¿no? Y seguimos bastante parecidos, ¿no? Realmente yo he estado, por suerte, en un par de tribunales de plazas y todavía discutes con otros compañeros el por qué tiene que ser mejor un candidato que tenga 50 publicaciones y 3 libros a uno que a lo mejor tenga 3 patentes. Pero esas patentes son una caña, ¿no? Entonces, bueno, pues dije, oye, yo tengo que salir de aquí, tengo que irme a la empresa y bueno, pues tuve suerte de empezar en una empresa cerámica en Granollers, en Barcelona, que bueno, pues allí no sabían si el problema que tenían de las mermas en el proceso era por la formulación o era por la tecnología que estaban utilizando de proceso, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí fue mi primera experiencia, la verdad es que disfruté muchísimo, no conocía nada de esa parte de España, ¿no? Aunque hay muchos que piensan que no es España, y todavía no tenía niños, con lo cual pude disfrutar plenamente y además laboralmente, bueno, pues me formé muchísimo, o sea, coincidí con un jefe que tenía que era espectacular, me dio la posibilidad de seguir formándome y crecer profesionalmente y bueno, pues ahí bueno, mi hija nació allí
y cuando ya decidimos mi mujer y yo que ya era tiempo de buscar a otro hijo, bueno, pues ya decidimos que estando solos en aquella zona, pues teníamos que volvernos a Madrid para intentar tener el apoyo de los abuelos, ¿no? De los de un lado y los de otro. Y bueno, pues surgió una oportunidad en una empresa minera en Tolsa, y ahí es en donde más tiempo estuve. Es una empresa que es conocida por la parte de la sepiolita, ¿no? La famosa tierra de los gatos, y bueno, pues ahí estuve en el departamento I+D y ahí fui, bueno, pues saltando en distintos departamentos hasta que acabé, bueno, pues montando un poco el sistema de calidad, medio ambiente y prevención a nivel de grupo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí en aquella época es verdad que estaba todos los días viajando y bueno, pues era retador a nivel conocimiento porque hablabas con mucha gente de muchas culturas y te permitía poder aportar esa capacidad, pero bueno, a nivel físico pues también era bastante retador, ¿no? Y bueno, pues en ese momento pues cambió el director general, había otros objetivos empresariales y ahí decidí que bueno, pues que se había acabado esa etapa y me fui a Técnicas Reunidas, a una empresa de ingeniería, también un poco, pues de alguna manera siempre intentando enlazar lo que puede ser las soluciones técnico-tecnológicas o científicas y el cómo esas soluciones de alguna manera pues pueden en este caso aumentar el portfolio de tecnologías que tenía Técnicas Reunidas, ¿no? Estábamos en el departamento de Técnicas Reunidas que desarrollaba esas tecnologías propias. Y ahí estuve pues hasta que prácticamente me empezó a surgir un poco lo del tema del centro, ¿no? Hubo una época de 1 año y medio en donde sí que estuve haciendo tareas de consultor, trabajando en tiempo parcial en una empresa, una pyme que desarrolla tecnologías de tratamiento de materiales a través de microondas en Valencia. Y bueno, pues surgió así casi como que de repente la oportunidad de que había esta vacante del Centro Nacional y era volver un poco al principio, ¿no? Los PZTs, el titanato de iconato de plomo que os contaba al principio, se utilizaban en las pilas de combustible, en la parte cerámica, ¿no? Entonces, bueno, pues está dentro de las distintas líneas de desarrollo del hidrógeno, pues una de ellas son las pilas de combustible y evidentemente, bueno, pues me atrajo muchísimo, ¿no? Y bueno, pues desde el 2017 estoy aquí. La verdad es que, bueno, con ganas de jubilarme para poder tener tiempo de hacer ejercicio, pero desde luego, vamos, encantado porque aquí no te aburres. O sea, aquí estás saltando de tema un día 18 veces, ¿no? Y yo creo que eso te enriquece personalmente y profesionalmente. Muy bien. O sea, que es cierto que ahora ya quizás estás en una labor un poquito más de gestión, ¿no? Y quizás no tanto de investigación. Pero voy a saltar muy rápidamente a un tema que nos interesa muchísimo, que es el tema del hidrógeno, ¿no? Como director general del Centro del Hidrógeno, Centro Nacional del Hidrógeno, claro, yo creo que es casi obvia la respuesta, pero a mí me gustaría que nos la razonaras. ¿Cuál crees que es el futuro del hidrógeno? Es una pregunta muy directa, pero es una pregunta que está en todas las mesas en donde nos sentamos gente del sector de las energías y la discutimos, ¿no? Y parece que siempre tenemos que ser maximalistas. Y yo no estoy en esa postura, pero claro, yo quiero tu opinión acerca de ¿realmente el hidrógeno va a ser un player o un driver energético en el futuro? ¿Cómo va a ayudarnos a la descarbonización? ¿Qué nos puedes contar ahí o qué opinión tienes? Vale, bueno, yo además la semana pasada que también estuve hablando en un foro, yo me considero una persona que no soy extremista, ¿vale? Y os voy a explicar un poco el porqué. Yo creo que somos una sociedad, la española, y tú, Bill, que también conoces otras sociedades, ¿no? Yo creo que somos extremistas, vamos de 0 a 100. Pero las soluciones y la escala de los grises es la que te permite evolucionar y avanzar y hacer transiciones, digamos, lógicas y coherentes, ¿no? Tanto a nivel de desarrollo tecnológico como de costes. El hidrógeno seguro que va a formar parte de esa transición futura, pero no es la única solución. Hay aplicaciones que hoy por hoy no tiene ningún sentido que las desarrollemos con el hidrógeno. Y por ejemplo, os pongo el ejemplo de los vehículos ligeros hasta que realmente se desarrollen las infraestructuras, que es el caballo de batalla, ¿vale? Y no justifica el que tú tengas una infraestructura de hidrógeno para vehículos ligeros el coste que tiene, ¿no?
al final daros cuenta que es una tecnología. A ver, también otra de las cosas que también me toca explicar es que no es algo nuevo. Nosotros llevamos utilizando en la industria el hidrógeno casi 2 siglos, como materia prima, ¿vale? Como materia prima en el sector de la petroquímica, como materia prima en el sector químico, fabricación de fertilizantes. Jolín, se conoce cómo se comporta el hidrógeno, qué características tiene y sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Lo que ahora se cambia un poco el paradigma es: el hidrógeno es una de las soluciones que nos permiten descarbonizar, sobre todo sectores difíciles de electrificar. Está claro que la descarbonización tiene que ser con una aplicación de electrificación, y para eso tienes las baterías, para eso tienes el hidrógeno y para eso tienes compuestos alternativos para aplicaciones en donde hoy por hoy no tiene sentido el integrar hidrógeno, por ejemplo en un avión. En un avión hay un estudio muy bonito de la Comisión Europea que te dice que el hidrógeno a presión o el líquido, que ya sabéis que es la otra forma que en poco volumen almacena más densidad, pero claro, tienes que trabajar con criogenia, menos 253 grados, que no es fácil y es costoso. Pero sí, claro, imaginaros un avión que tenga esos sistemas, o sea, a nivel seguridad, a nivel de todo lo que conlleva esa integración, pues es complicado, ¿no? Entonces, existen otros compuestos que son los ESAF o EFUELES, que son los compuestos que para formar esos compuestos y sintetizarlos necesitas hidrógeno. Y entonces ese hidrógeno yo le llamo materia prima. Entonces hay como aplicaciones que son difíciles de electrificar y que hoy por hoy las baterías no llegan, y ahí el hidrógeno evidentemente es donde tiene una ventaja sustancial, y luego iremos, si queréis, en otras preguntas avanzando más en las posibles aplicaciones, pero en aplicaciones en donde exista una electrificación, lo más evidente y óptimo de utilizar es una batería de almacenamiento o la red, ¿no? Os pongo un ejemplo de los trenes. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en los trenes? Que hemos desarrollado 3 powertrain para los 3 operadores españoles, ¿no? Talgo, CAF y Renfe. Bueno, pues tú combinas e integras y haces una hibridación. Entonces el tren, cuando tenga catenaria, va con catenaria. Cuando pase por una zona en donde no hay catenaria, pues ahí es en donde tengo que empezar a trabajar con hidrógeno y apoyándome en la batería para los picos de potencia y para poder almacenar. Ya sabéis que las pilas de combustible aportan energía, pero no almacenan. La batería sí, la batería aporta y almacena. Entonces hay que intentar buscar esas ventajas, y por eso para mí el futuro es una hibridación. La obligación de los tecnólogos o científicos es tener desarrolladas toda la parrilla de soluciones que te permitan descarbonizar, igual que cuando vamos a comprarnos un coche y uno compra un Mercedes y otro un Saab, pues aquí lo mismo. Habrá aplicaciones en donde uno diga: oye, a mí me interesa el coche eléctrico de batería, asumo los riesgos, pero utilizo mis ventajas, o me voy a un coche de pila de combustible porque viajo y se me queda corto el rango, ¿no? Entonces, no sé si te he respondido, pero sí un poco... Sí. Bueno, estoy muy alineado además en lo que cuentas. O sea, no creo que haya una solución, una bala de plata para el tema de la descarbonización. O sea, que totalmente de acuerdo contigo. No, y luego además es importante, perdona, Bill, un comentario muy pequeñito. Fijaros que ahora el problema que hay es que no es que sea un producto nuevo o una solución nueva, pero ahora lo que tenemos que hacer es escalarla. O sea, a mí cuando... Claro, o sea, la gente habla, hay mucha gente que dice madurez. No tiene madurez, hombre, sí tiene madurez. Es que llevamos casi 2 siglos utilizando y los electrolizadores y pilas están ahí. Lo que no está en escala. Entonces, claro, hay gente que la madurez la dice que no crece a la escala que debemos. Es verdad. O sea, ahora mismo, si hablas de megavatios o no miles de gigavatios, entonces estás fuera totalmente de la moda, ¿no? Entonces, claro, el escalar esos equipos a esos tamaños para hablar de millones de toneladas de hidrógeno, eso es en donde no se hace en 2 días. Entonces, las placas fotovoltaicas ahora mismo casi te las regalan, pero llevan 20 años. Con lo cual, esa transición de esos 20 años la tienes que hacer en el hidrógeno. Entonces, ¿es una tecnología cara? Sí. ¿En un futuro hay potencial para que se puedan reducir los costes tecnológicos? Por supuesto, economías de escala, etcétera. ¿Existen potenciales aplicaciones donde tiene sentido y ahora hoy por hoy es la única solución? Por supuesto. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar. Yo lo estuvimos hablando antes de empezar, o sea que yo creo que
además de ser a veces maximalistas las personas, también simplificamos excesivamente las cosas. Lo que entiendo yo de tu respuesta es que, claro, el hidrógeno no es hidrógeno sí, hidrógeno no, hidrógeno es rentable, no es rentable, funciona como complemento y además hay Exacto. que verlo en su evolución en el tiempo, ¿no? O sea que es como los renovables o algunos renovables que empezaron siendo poco rentables y hoy en día pues es una fuente de energía muy rentable. Cuéntanos un poco más en qué sectores industriales ves más necesario y más viable el uso del hidrógeno para avanzar en la descarbonización. Estamos hablando antes creo que de los trenes. ¿Qué Sí, otros sectores? sí, a ver, todos aquellos, como hablábamos antes en la anterior pregunta, que son difíciles de electrificar, ¿no? Y difíciles de alguna manera pues, ponerlos al servicio de una fuente de electricidad que al final es casi una eficiencia, por decir algo, casi del 100%. Al final hay mucha gente que te dice, y con razón, la eficiencia de los electrolizadores y las pilas, pues ahora mismo está en torno al 60%. Vamos a poner una cifra redonda, ¿no? Algo menos. ¿Qué futuro hay? Evidentemente uno de los retos que tenemos los que nos dedicamos a esto es aumentar esa eficiencia. Pero cuidado, estamos hablando de reacciones termodinámicas. Los principios de la termodinámica son los que son, con lo cual, más de lo que te dice la teoría, tú nunca puedes ir. Entonces, ¿qué alternativas se están trabajando? Se está aumentando temperatura y se está aumentando la presión. Y eso de forma indirecta en las reacciones químicas lo que te hace es aumentar el rendimiento. Entonces, no es que el equipo en sí te permita llegar a un rendimiento mayor, sino que las condiciones de trabajo con ese mismo equipo no será el mismo, porque evidentemente si aumentas temperaturas los materiales ya no pueden ser los mismos, si aumentas presiones tampoco. Entonces, bueno, yo creo que ahí está el siguiente escalón. Primero ahora, escalarlo. O sea, primero ahora los fabricantes de electrolizadores y de pilas tienen que demostrar que son capaces de hacer esos equipos grandes, ¿no? No de coger y decir, pues el corazón que se llama el stack, ¿no? Que es donde se hace esa reacción, pues claro, si el stack es de 10 y yo quiero hacer uno de 100, pues pongo 10, no, porque eso ocupa espacio, es poco eficiente, el balance de planta, que es el cómo integro todo, pues también te complica la vida y al final vas aumentando puntos en donde es dinero. Al final el OPEX y el CAPEX es importante, ¿no? Tanto a nivel de mantenimiento como a nivel de inversión, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco, tienes que coger y escalar. Entonces, ¿en qué sectores es en donde realmente se está demostrando que el hidrógeno tiene aplicación? No tiene aplicación hoy por los costes que tiene como sustituto del hidrógeno que actualmente se está utilizando como materia prima. Yo no sé lo que paga Repsol o BP por el hidrógeno para utilizar en sus procesos, pero sí que creo que no va a estar por encima de, por decir algo, 2 euros el kilo. Va a estar bastante por debajo de esos 2 euros el kilo. Y hoy por hoy los costes que tú puedes tener yo creo que difícilmente pueden estar por debajo de los 5 entre 5 y 6 euros, ¿vale? El coste de la electricidad es el 60% del coste del kilo de hidrógeno, con lo cual nuestro país pues está jorobado. Países que tienen potencial, Arabia Saudí, Chile, incluso si me apuras hasta Marruecos, países en donde estás hablando de pues 20 euros kilovatio hora, cosas así. Entonces, con esos 20 euros kilovatio hora y los costes que hoy por hoy tenemos en el mercado, tú eres capaz de sacar un hidrógeno a 2 euros. 2 euros y medio, euro y medio el kilo. Claro, cuando te vas a países como puede ser el nuestro, pues en vez de 20 tienes 80, 60, ¿sabes? Entonces, claro, eso ya sin hacer nada, ya te está multiplicando casi 2-3 euros el kilo de hidrógeno. Entonces, eso inhabilita e incapacita esas aplicaciones en donde simplemente es reemplazar el hidrógeno renovable, no contaminante, por el hidrógeno que lo es. Y entonces, teniendo eso, ¿qué aplicaciones son las que hoy por hoy admiten, digamos, un poco ese sobrecoste? Acero, ¿vale? El acero que te permite, por ejemplo, fabricar un coche, ese impacto que puede tener el hecho de que tú compres un producto premium como materia prima, que no tiene nada que ver con el carbón como agente reductor de ese proceso, pues sí que te permite el poder pagar 7 euros. Entonces, claro, el impacto que tiene esa cantidad de acero verde o renovable que tú pongas en un coche es que va a ser mínimo.
va a ser muy por debajo del 0,01%, porque a lo mejor en un coche de 70.000 euros, pues a lo mejor te cobran 70.500. Es que si te vas a gastar 70.000, por supuesto que 500 euros más vas a poder pagar y no te lo vas ni a plantear. Y si encima te lo ponen bonito, con una etiqueta verde y tal, ostras, pues sacas pecho, ¿no? Ese tipo de aplicaciones clarísimamente se va a desarrollar y es una aplicación de alto volumen y es una aplicación que te va a permitir llegar a escala y poder reducir los costes, ¿no? Otras aplicaciones, transporte pesado, clarísimamente. Camiones que circulan 3.000-4.000 kilómetros, que no paran, que ahí el tiempo de tránsito es importantísimo, pues el tener una tecnología que en el llenado pues dediques 5, 6, 7 minutos a llenar los 300 kilos o 200 kilos que pueden llevar, pues evidentemente influye muchísimo, ¿no? Tema de trenes, que ya lo hemos comentado. El tema de trenes, no para las vías que ya están electrificadas, porque ya has hecho la inversión. Hace mucho tiempo, espero que haya bajado, pero a mí me dijeron que 1 kilómetro de vía de alta velocidad cuesta 2 millones de euros, electrificar con catenaria. Entonces, claro, imaginaros, pues cuando no tengo que poner catenaria y hacer ahí la inversión que estás teniendo en cuenta es el hacer una hibridación en un tren, que eso lo hace cualquier empresa de ingeniería hoy por hoy, ¿no? Entonces, bueno, esa es una aplicación que clarísimamente va a potenciarse. Y luego, determinadas aplicaciones, por ejemplo, que yo al principio no era muy partidario, que son soluciones intermedias, como puede ser, por ejemplo, los procesos de combustión, sectores cerámicos, por ejemplo, que usan el gas natural y que lo que vas a hacer es cambiarles esa mezcla y intentar que esa combustión, si puede ser, sea del 100% de hidrógeno y evidentemente descarbonizas. Pero tenemos que dar una solución a los NOx, a los compuestos de nitrógeno, ¿no? Porque esos evidentemente cada vez que hay una combustión siempre le van a aparecer, pero es verdad que siempre vas a estar en una mejor situación que se eliminen azufres, carbonos y además los NOx, ¿no? Con lo cual, esas aplicaciones yo creo que van a ser estrellas. Y eso lo que te va a permitir es poder ir de alguna manera disponiendo de esas infraestructuras y de esas economías de escala a las empresas que van a hacer esas inversiones para esos sectores que sí que te van a pagar ese producto premium, ¿vale? Y que luego te va a dar cabida a que si yo en Madrid, que es donde vivo, me ponen, yo que sé, 15 hidrogeneras y tengo suerte que alguna está cerca de mi casa y a lo largo de las industrias de España va habiendo una red de hidrogeneras, ostras, pues entonces ya la alternativa de comprarme un vehículo para yo poder viajar existe, ¿no? Ahora mismo no la hay. Pero en el momento en el que ya haya ese tipo de infraestructuras habrá otras aplicaciones que entrarán y por supuesto las sustituciones lógicas y coherentes, que es el reemplazar el hidrógeno contaminante por el hidrógeno que no lo es. O sea, yo creo que eso es un poco la situación que hay. Luego hay algunas aplicaciones que van a ir surgiendo, por ejemplo la utilización del hidrógeno en el sector químico, por supuesto, la utilización del hidrógeno en el sector de las grasas y la fabricación de mantequillas, en el sector de la alimentación, que entra como mezcla de gases para intentar proteger más esos alimentos, pero ya son aplicaciones que el volumen no justifica el hecho de que hagas un cambio actualmente. No estás hablando de que, yo qué sé, pues entre todas en España no creo que lleguen ni a, no lo sé, 10.000 toneladas o 20.000 toneladas, ¿sabes? Pero sí que son sectores que necesitas ese hidrógeno para cosas muy concretas y sí que te pueden pagar, yo te diría incluso hasta por encima de los 7-8 euros, ¿sabes? Porque la cantidad que utilizan no es tan grande. Pero claro, tienes que ser capaz de tener esa capacidad de poder distribuir ese hidrógeno al resto de sectores, ¿no? Claro, es que uno de los aspectos que también he oído comentar mucho es la difícil transportabilidad, ¿no? del hidrógeno. Y aquí surge un tema que yo creo que hemos sido muy pioneros en la Unión Europea, que es con el tema de los hubs, ¿no? De los valles de hidrógeno, que creo que hubo una licitación o ¿cómo se llama? Una información financiación, sí, por parte de Europa, ¿no? Que ha venido, sí, además, y que hemos captado muchísimo de esa financiación, más del 50%, creo recordar haber leído. Sí. Entonces, yo te preguntaría, ¿cómo valoras esa planificación que se ha hecho? Yo creo que ha liderado Enagás, ¿no? Sí.
Bueno, separo un poco esa pregunta porque tiene como dos enfoques, ¿no? Uno es lo que es la parte de la red de infraestructuras, y ahí es en donde en Agas, y yo creo que con un buen criterio desde nuestro ministerio, bueno, al final no deja de ser uno de los TSOs, que es el ente de transporte y distribución, ¿no? de la parte, bueno, ahora del gas, y ahora se ha elegido con el tema del hidrógeno. Yo creo que la apuesta ha sido fuerte. Yo sinceramente, bueno, de hecho además hace 2-3 semanas se hizo en el centro el anuncio del pistoletazo de salida de información pública de cómo se va a hacer ese hidroducto H2Med grande, ¿vale? Porque al final, bueno, pues han planteado una primera fase, que es la que ya está financiada por la Comisión Europea. Van a ser cerca de 3.000 y pico millones de euros los que les van a dar para construir, pues, del orden de 6.000 y pico kilómetros de tubería, ¿no? A lo largo de España, y también plantear un poco el cómo eso se puede llevar a Centro Europa, ¿no? Han hecho una segunda fase que está en estudio y en evaluación, y que yo sinceramente pienso que no tendría mucho sentido que hayan dado el primer paso para que no le den esta segunda fase, pero bueno, hay como 4 tramos más, y con esos 4 tramos más los que ya está aprobado, con eso, desde luego en España podemos decir que a cualquier sitio que tengas necesidad y producción de hidrógeno le va a llegar una tubería y vas a poder inyectar el hidrógeno en esa tubería. ¿Cuál es mi crítica a esto? A ver, mi crítica, yo no soy nadie, ¿vale? Pero mi crítica, o sea, un poco mi argumentación. Me gustaría, porque ahora mismo, claro, las condiciones que nosotros tenemos en España para ser competitivos, las estamos vendiendo, al menos en lo que se dice en las noticias, es: no te preocupes, si yo te voy a mandar el hidrógeno, que es muy barato producirlo aquí, y te lo voy a mandar a Alemania, Holanda. Hombre, primero descarbonice usted el sector industrial, primero intente ofrecer esas condiciones a las empresas, porque ¿qué valor añadido tiene que yo solo venda hidrógeno? A mí me gustaría que lo que viniera sea la empresa de acero, por ejemplo, se instalara en España, generara el acero, y que luego lo que saques es producto final, que es lo que van a hacer los alemanes, lo que van a hacer los holandeses con el hidrógeno que en principio están ahora potenciando que venga de fuera. Bueno, eso no es mi guerra, ¿vale? Pero evidentemente, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Deberíamos de intentar plantear una cantidad de producción de hidrógeno con estos hidroductos, darle prioridad a que esos hidroductos puedas tener hidrógeno distribuido en toda España a unos costes muy competitivos, porque estás hablando que la implicación en OPEs de la infraestructura pues puede estar en torno al 25-30% del coste total, ¿sabes? Hasta ahora, yo los datos que tenía en la cabeza, que el hidrógeno, al coste que tú lo produces, viaja 200 kilómetros. Si lo quieres llevar más lejos de 200 kilómetros, estás fastidiado, porque ya tienes que empezar a meterle y subirle el coste, y eso te lo hace poco competitivo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que primero descarbonizamos aquí, primero vamos a intentar traer y atraer talento y un poco industria, y luego, bueno, pues lo que me sobre y no utilice, pues sí, lo mando fuera, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo: el empresario está para ganar dinero. Si el empresario el alemán le pagan 10 veces más que el que te lo compra aquí en España, tú como español y latino, ¿qué haces? Pues se lo mandas al alemán. Vamos a intentar, sabiendo que tenemos esa situación, pues que eso no pase, ¿no? Y eso es con el tema de las infraestructuras. Y luego entramos ya al tema de los valles, ¿vale? Yo soy bastante crítico, y no sé si, bueno, pues habéis tenido la oportunidad de escucharme en alguna jornada o en algún episodio y tal que he grabado, porque creo que se colabora poco, ¿vale? A mí me dicen: joder, hay colaboraciones, no colaboramos como debemos, ¿no? Somos muy latinos, y eso nos hace reacios a ser abiertos, transparentes, a intentar transferir y a realmente colaborar unos con otros. La empresa PP no quiere saber, o que se entere la empresa de Juan en donde yo estoy y tal. Es un error. Es un error, porque hoy por hoy no existe mercado de hidrógeno. Existe el mercado de la materia prima, pero no el de vector energético. Entonces, vale, ¿y qué consiste que Iberdrola tenga una planta de 20 megavatios en donde no puede tenerla trabajando 100% porque no tiene usuario final para la potencialidad de producción de hidrógeno que tiene? Pues para mí es un fracaso a nivel español, ¿no? Y creo que habría que tomar alguna iniciativa. Se van dando pasitos, es verdad que poco a poco la empresa va colaborando, pero desde luego el ejemplo claro de colaboración extrema es un valle. O sea, yo creo que el valle
es, en su definición, que la Comisión Europea tardó mucho en definir, pero es verdad, es un sistema en el que están todos los actores que tienen que jugar integrados y cada uno aporta el valor que puede. De forma que el que necesita el hidrógeno está dispuesto a captarlo. El que lo produce está dispuesto a producirlo en las cantidades y de la forma más óptima para que todos lo puedan utilizar. El que tiene las renovables te va a dar un contrato HPA o PPA, el que te va a permitir el llegar a esos costes. Y entonces todo está entrelazado y además apoyado por un esquema de financiación que no te van a pagar el 100%, porque eso tampoco hay dinero suficiente, pero bueno, pues que te dé un tercio de la inversión, pues ya está bastante bien, ¿no? Porque es verdad que al final estás hablando de una transformación a nivel industrial y, hombre, no tendría por qué serle gratis a Repsol, a BP o a Fertiberia o a Iberdrola el descarbonizar sus procesos. O sea, ellos tendrían que poner algo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que ese capital semilla te permite, pues, para poder empezar a lanzar esos primeros ejercicios, ¿no? Entonces, por eso te decía, en Agas, decisión aceptada, el H2Med es muy coherente, está perfectamente definido, han identificado con esas llamadas de interés que han hecho los núcleos en donde va a haber consumo y producción, es por donde pasan esos tubos, se tiene ya perfectamente escandallado, han empezado a hacer licitaciones, en el 2030 vamos a tener los primeros, y esa segunda fase lo que ha permitido es complementar. Y luego el tema de los valles, que creo que es de alguna forma hacia donde deberíamos de ir para poder generar ese mercado y ese ambiente de confianza, ¿no? O sea que los valles realmente lo que nos han aportado es la solución a la necesidad de colaborar. Claro. El otro tema que has mencionado es un poco alcanzar economías de escala, que yo creo que lo hemos hecho en otros sectores de la energía renovable. Quizás nos dan algunas pistas, y lo que me gustaría preguntarte es, desde tu experiencia en diferentes proyectos europeos y en desarrollos tecnológicos que has visto a lo largo de tu carrera, ¿qué factores son clave para ti para que una innovación escale y tenga un impacto real en la industria? Esa es una muy buena pregunta, porque al final es un poco el resumen de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Yo creo que tienes que saber identificar cuáles son las necesidades de la industria, tienes que saber identificar, de todas las soluciones que puede darte la parte técnica, tecnológica o científica, cuáles son las que te van a permitir el poder trabajar y aportar una solución a ese problema que tiene la industria. O sea, yo creo que nosotros a nivel técnico en las universidades españolas, y bueno, tú Bill lo sabrás, es verdad que tú te vas a cualquier universidad del mundo y siempre hay algún español, y trabajamos muy bien y publicamos muchas cosas y lo hacemos bastante bien, igual que en muchos otros países, ¿vale? Pero en donde la cagamos, y perdonad la expresión, es en esa transferencia, ¿vale? O sea, no somos capaces de que los chicos que en la universidad plantean cosas que a nivel técnico pueden ser muy rompedoras y disruptivas, pero no somos capaces de llevarla al mercado. O sea, no hay nadie que sea capaz de pagar por esa solución y de meterla dentro de su proceso. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. En España, ¿quién está trabajando con ese esquema? Los vascos. El País Vasco lleva pues como 20 años trabajando, y ahora parece ser que es la solución ideal, ¿no? Es que ellos llevan 20 años. Claro. Entonces ellos, en los centros tecnológicos que tienen allí, a quien les preguntan cuáles son tus necesidades a las industrias, son ellos. Los que se capacitan para poder hacer esos desarrollos, para poder dar una solución a la industria, son ellos. Y la industria que te dice, si eres capaz de darme esto, yo me comprometo a comprártelo, a pagar la patente si es que tiene que patentarse, y a integrarlo dentro de mis sistemas para ser más competitivo. Y eso a la postre lo que te va a hacer es que España sea más competitiva. Yo creo que eso es lo que, sinceramente, de todos los años que llevo viendo y evaluando proyectos en todos los países, adolecen de eso. Adolece de que no hay colaboración, de que al final, como te dice el mecanismo de financiación, que necesitas un centro de I+D, ves proyectos que son solo industrias y que han puesto al centro I+D casi de juguete, ¿no? De figura, porque si no, no me dan la financiación. Hombre, ahí ese centro I+D no está integrado. El contrario es el más habitual, el que no sueles tener empresas
que aporten y que estén integradas y que realmente haya un compromiso para que esas soluciones las puedan aplicar, ¿no? Y yo, para mí, ese es el kit de la cuestión, ¿no? El otro día tuvimos una reunión de una red Expertus, que es una red ibérica, ¿no? Porque es Portugal y España y lo gestiona la Universidad de Santiago, y la conferencia inaugural la dio Emiliano López Achurra, que es el presidente de Petronor. Y él precisamente lo que decía era esto, que fallamos en esa cadena de ciencia, tecnología, investigación, integración y aplicación industrial. Y si eso tú lo tienes, y para eso lo decíamos antes de los valles, o sea, el valle, ¿qué es lo que ha hecho? Señores, no queremos almacenar un montón de millones de toneladas de hidrógeno, lo que queremos es que haya alguien que las utilice. Y para eso, ¿qué necesitas? Usuarios finales. Con lo cual, balancea la oferta con la demanda. Y ahora todo el mundo protesta, dice, no, es que hasta ahora las financiaciones han dado solo para producir. Hombre, sí, pero no solo. Y ahora se han dado cuenta que al final necesitas tener a alguien que te vaya a comprar y a pagar un pequeño sobrecoste. Por ejemplo, Fertiberia, la primera vez que compró el hidrógeno a Iberdrola aquí en Puerto Llano, Fertiberia lo que hizo fue un análisis del mercado y dijo, señores, yo necesito tanto hidrógeno para fabricar tantos fertilizantes en estos sectores que son los que han dicho que me van a pagar ese sobrecoste. La gran noticia es que la aceptación de esa gente que ha comprado ese fertilizante verde es que quería más. Y entonces eso es un punto muy positivo. Pero evidentemente si en India no llegas, porque para eso ya están los chinos, ¿no? Entonces en India, pues claro, Fertiberia decía, es que si yo tengo que quitarme y llevar este producto premium a India, me van a sacar del mercado. Que eso es muchas de las cosas que está pasando, ¿no? Entonces para mí ese es el esquema general y eso en donde se ve reflejado es en un valle, ¿no? Que yo creo que al final es el ecosistema que te permite tenerlo todo cerrado. Claro, ahí parece que hay muchísimos elementos que coordinarlos no es fácil. No es fácil, ¿no? Claro, necesitas ese off-taker o ese consumidor, necesitas un mercado que esté dispuesto a pagar ese producto, y luego necesitas esa colaboración público-privada, y si es posible le quitamos toda la grasa administrativa y de burocracia, para poder llegar luego a industrializar todas las soluciones que tengamos. Totalmente. Además has dicho colaboración público-privada, yo te diría colaboración público-privada, público-pública y privada-privada. ¿Sabes? Porque hay conocimiento que una empresa puede desarrollar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que sé que no pasa, ¿vale? ¿Por qué aquí en Puerto Llano, que tienes una refinería, que Repsol consume 200.000 toneladas al año de hidrógeno, por qué Iberdrola no le puede pasar el hidrógeno a Repsol? Bueno, pues ahí es cuando ves que hay una competencia entre empresas y que al final... Entonces, claro, yo eso lo veo como que es un proyecto a nivel de país. O sea, porque yo hablo con la gente de fuera, no es que nos tengan como hazme reír, pero dice, bueno, la planta esa, pero que es una planta, a ver, sí, 20 megavatios, pero a ver, funciona con 3 o 4. Y es que no les puedes decir que no tienes razón, ¿sabes? Entonces digo, joder, a mí me encantaría que la gente nos viera como que es la primera planta que se hizo de electrolizadores de 20 megavatios en Europa y que está trabajando a pleno rendimiento y que distribuye pues en sectores que están descarbonizándose. Bueno, pues no ha sido así. Bueno, pues vamos a aprender. O sea, no digo que tenga que ser o que le pongas una espada a los dos, a Josu Yonimad y al otro presidente de Iberdrola y les digas, oye, por narices, pero es verdad que, bueno, pues que en el planteamiento de ese tipo de proyectos, que al final tardas casi un par de años entre que vas de la idea a hacer los planes de inversión, etcétera, y la compra, pues hombre, yo creo que soluciones de esas son las que necesitamos, ¿no? Totalmente. Bueno, pues yo creo que para terminar igual un mensaje positivo o lo dejamos así, vamos a ver si somos capaces de que el hidrógeno alcance unos niveles de producción de tal manera que el coste del hidrógeno pueda llegar a ser competitivo, y lo dejamos al tiempo, porque claro, también tenemos unas restricciones, digamos, temporales, unas exigencias temporales. Sí, a ver, yo soy poco, a ver, creo que no va a haber mucha opción. Ahora hay uno de los debates con los documentos estos que saca la Comisión Europea, ¿no? Sabéis que ha sacado el principio de adicionalidad y luego lo que tú decías de corrección temporal y geográfica, ¿no? La corrección temporal y geográfica, ellos la han planteado para intentar proteger el sistema eléctrico. Y eso, o sea, la adicionalidad yo la veo clarísima.
O sea, usted lo que no puede hacer es desabastecer la red eléctrica porque ahora sea más rentable el que el parque que tengo que está inyectando aquí, pues lo utilice para fabricar hidrógeno y no tenga contemplado quién es el que me va a seguir suministrando esa cantidad de electricidad, ¿no? Pero en cambio la geográfica y la temporal está siendo un retraso en el tema de los proyectos, ¿no? Los promotores realmente no tienen margen de maniobra con los costes que hay actualmente de poder disponer de instalaciones que están trabajando el 100% porque no todas las horas tienes el mismo coste de electricidad. O sea, de 10 de la mañana a 6 de la tarde tienes renovable a cascoporro, casi coste cero, y ostras, y tú el hidrógeno te sale, no sé, por decir algo, a 3 euros el kilo. Pero cuando llega la noche, en vez de 3, lo estás sacando a 9 o a 10. Entonces, claro, dices, ostras, ¿qué están planteando ellos? Fabrico menos horas, intento ajustar esos tiempos, pero claro, el OP se dispara. Y si no tengo un usuario final, entonces el negocio no funciona. Entonces, aquellos proyectos que tienen esa flexibilidad son los que están ahora saliendo aquí en España y se están anunciando y son los que se están poniendo en marcha, y esos son los que van a generar esas economías de escala que nos van a ir permitiendo poco a poco reducir los costes, ¿no? Entonces, mensaje positivo, por supuesto, pues si no, yo no estaría aquí, ¿no? O sea, tendría que buscar otro trabajo porque yo si no viera que el hidrógeno tiene algo que decir, la verdad es que no. Pero sí que es verdad que, a ver, no iba a ir tan rápido como se pretendía y hay que ir, bueno, pues apuntalando, digamos, un poco todas esas distintas fases para que seamos capaces entre todos de sacar. Pero ya te digo, reducción de costes básica, colaboración es absolutamente imprescindible y sobre todo el que haya una sensibilización por parte de la administración hacia bueno, pues esa transición energética que todos tenemos que hacer, ¿no? Porque al final la normativa la tienes que ajustar, las empresas son las que invierten y las que generan empleo, pero tú no les puedes, no sé, hacer estragos, ¿no? O sea, tienes que también comprenderles, ¿no? Y el dinero de las financiaciones está un poco pues para complementar esas cosas. Vamos, yo sinceramente, vamos, el futuro, una de las soluciones de descarbonización va a ser el hidrógeno. La vamos a ver más bien pronto que tarde, en 3, 4, 5 años, en sectores como los que hemos comentado al principio, que tiene todo el sentido del mundo porque ahora, hoy por hoy, es la única solución, y luego, en el momento en el que ya estén, pues van a empezar a ir haciéndose más competitivos otros sectores y, por supuesto, no olvidéis que las baterías también van a seguir evolucionando. Y va a haber baterías que pesen menos, que tengan más densidad, que haya materiales no tan críticos. En las baterías del estado sólido, por ejemplo, que ahora están muy de moda para el tema del vehículo ligero, bueno, pues ese tipo de soluciones las tenemos. Tenemos una obligación como sociedad de tenerlas desarrolladas, absolutamente disponibles, y luego ya nosotros decidiremos si queremos un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido o lo que sea, ¿no? Pues, Emilio, ha sido un placer, se nos acaba el tiempo, pero ha sido un placer tener con nosotros hoy Emilio Nieto, director general, lo voy a decir de la forma abreviada ahora, del CNH2. Nos has aclarado muchas dudas que teníamos sobre el futuro del hidrógeno y esperamos volver a hablar contigo de nuevo pronto. Oye, un verdadero placer, la verdad es que se me ha pasado rapidísimo y han quedado un montón de cosas en el tintero. Seguro que dentro de unos meses habrá novedades y Sí. podremos hablar de más cosas y a vuestra disposición cuando queráis. Un placer. Muchísimas gracias, Igualmente. Emilio. Muchas gracias. Gracias.